La presidenta Claudia Sheinbaum dice que a la economía mexicana le está yendo muy bien, que el hecho de que se haya llegado en noviembre de este 2025 a un máximo histórico de 22.8 millones de empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social es indicativo de que a la economía efectivamente le está yendo muy bien. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Sergio Negrete. Él es economista. Tiene una maestría en Economía Internacional por la Universidad de Essex en el Reino Unido, trabajó en el Fondo Monetario Internacional y ha sido docente de varias universidades en Barcelona, España y en México. Es profesor de la Anáhuac Querétaro, también profesor del ITAM, columnista del periódico El Financiero. Sergio, gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Le está yendo también a la economía? ¿Es algo que debamos aplaudir, que estemos logrando este máximo histórico de 22.8 millones de empleos formales? No, ojalá fuera así, realmente sí. El máximo es real, el máximo es, Sí. Ciertamente se ha alcanzado un máximo histórico, representa realmente un crecimiento de 0.2% con respecto al mismo mes del año anterior, de noviembre del año pasado. ¿Por qué? Porque yo aquí le estoy restando los empleos de las plataformas digitales. Claro que son como 150,000, ¿no? Exactamente. Se crearon 194,000 empleos en los últimos 12 meses, Sí. pero 150,000 ya existían Ya en las estaban. plataformas Sí, digitales. los formalizaste, que qué bueno que los han formalizado, pero no los debes entonces realmente de Considerar. contabilizar de tal manera. Entonces, no es un crecimiento de 0.9, que sería muy pobre. No, es un crecimiento, es 0.2, es prácticamente estancamiento. Entonces, no hay nada que festejar en ese sentido. La economía formal, pues, está contrayendo, el empleo formal prácticamente no crece, la informalidad sí está creciendo, eso ya es muy claro. Entonces, no hay nada que festejar. A ese respecto, por lo menos, definitivamente no. Por otra parte, también se enorgullece la presidenta Sheinbaum de haber subido el salario mínimo en 13% para el año que viene y dice pues que ha aumentado muchísimo desde que Andrés Manuel López Obrador entró a la presidencia. ¿Es un gran triunfo? Puede decirse sin duda que lo es, en el sentido de que sí ha subido mucho en términos reales, sobre todo el de la frontera. Bueno, ese ya es 220% en términos reales arriba de lo que estaba en 2018. El general del resto del país andará en 122% más o menos, pero aquí viene un gran pero, y está relacionado con el empleo. Está dañando la creación de empleo. Cuando el salario real mínimo era tan bajo, era realmente irrisorio, nadie le hacía caso, no tenía ninguna relevancia en el mercado laboral. De hecho, recuerdo un estudio que señalaba que solamente 42,000 trabajadores registrados en el IMSS tenían registrado salario mínimo. Efectivamente, era nada. Decían, es que el salario mínimo de México es el más bajo de todo el hemisferio occidental, excepto Haití, cosa que era cierta. Pero efectivamente, pero no era el mínimo legal. No era lo que ganaba la Lo gente. del mercado era mucho, y ahora ya se al revés. Estamos viendo, de hecho, que el mínimo en estos momentos se está acercando al salario promedio que registra el propio Seguro Social. Efectivamente, antes de estos grandes aumentos, era alrededor de 22% del salario promedio de cotización. Ahora es 47%. Entonces, eso es gravísimo, porque entonces, claro, muchas empresas ya se están viendo, ya se la piensan, o se van a la informalidad. O sea, antes los aumentos a los salarios mínimos porque eran tan bajos, no tenían impacto inflacionario, no tenían impacto en el empleo, no tenían impacto en la informalidad. Ahora sí puede ocurrir cualquiera de las tres cosas, porque ya les subieron demasiado, se pasaron, vamos a decirlo así, se pasaron del mercado. Lo que dictaba el mercado, ahí debieron detenerse. Y pues no fue así, está entusiasta la presidenta con esto. También lo que he visto es que pues antes un porcentaje muy pequeño de la población ganaba el salario mínimo en empleos formales. Hay que recordar que en la economía informal pues no se aplica el salario mínimo ni ningún otro tipo de salario obligatorio. Pero estaba viendo cifras del INEGI del año pasado que mostraban que el número de personas que ganan un salario mínimo se ha incrementado de forma muy importante. No, es brutal. Si tú ves la más reciente encuesta nacional de ocupación y empleo, del INEGI precisamente, es que te caes de espaldas. 9 de cada 10, prácticamente 9 de cada 10, te declaran a esa encuesta ganar hasta 2 salarios mínimos. Hasta un salario mínimo son 5 de cada 10. Cuando hace 10 años, antes de estos aumentos, era más o menos 1 de cada 10. Y en cambio, esta es la contraparte, los que declaran ganar más de 5 salarios mínimos
eran más o menos 1 de cada 10 y ahora es, no exagero, 1 de cada 100. Los economistas oficialistas nos dicen que el aumento en el salario mínimo no impacta en la inflación. Pero a ver, en noviembre la inflación al consumidor subió más de lo que se esperaba, subió 3.8%. Alimentos subieron más del 5%. ¿Estamos empezando a ver un impacto inflacionario? Estamos empezando a ver 3 impactos. Puede ser inflacionario, sí, que vía costos te pegue a los precios, por supuesto. O vía empleo, que lo estamos viendo, que no te suba tanto el empleo formal. O vía informalidad, que sí, ok, das empleo. ¿Qué tanto ha subido la informalidad? La informalidad ha subido en el último año, no va a sonar muy espectacular, pero sí lo es. Ha subido un punto porcentual de 54,5 a 55,5% de toda la población que trabaja. ¿Cuántas personas es un punto porcentual? Son 60 millones. Si son 60, estaríamos hablando de 600,000 personas. Y pero digo que es mucho por una razón, porque la tendencia era a la baja. Desde 2012, la informalidad, muy poquito, era muy suavecito, pero iba baje y baje y baje. Y ahora está volviendo a subir. Lo que no había ocurrido en años, ahora está sucediendo. La informalidad está otra vez ganando terreno. Entonces, a esos economistas oficialistas que dicen esto, hay que recordarles eso. Sí, cuando el salario mínimo era muy bajo, no tenía impacto, ciertamente. Ahora sí lo tiene, pero puede ser en 3 vías. O inflación, o empleo, o informalidad. Y estamos viendo las 3 en acción en este sentido. Yo incluso les referiría que el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acaba de declarar que sí, ellos habían estimado que sí tenía impacto inflacionario si el aumento superaba el 16%, fue 13%. Pero bueno, ahí está dicho por el presidente de la comisión que sí puede haber un impacto inflacionario y si se equivocaron en su estimación, pues digamos que entonces esto es serio. ¿Cómo estás viendo el campo de la economía en términos de crecimiento? En el tercer trimestre de este 2025, la economía se contrajo, la economía nacional, 0.3% frente al trimestre anterior. La presidenta siempre ha dicho que eso no es importante, que en términos generales la economía está creciendo. ¿Está creciendo la economía? No. La presidenta en ese sentido, a ver, la presidenta toma sus cifras selectivamente, no la culpo, o sea, tiene que presentar la cara más bonita o la parte que mejor encuentra, pero realmente sí, siendo seria debería de ver el panorama completo. Banco de México ya estimó que el cierre de este año, 2025, va a cerrar en 0.3%. La población está creciendo 0.8, 0.9. O sea, es negativo en términos el per PIB cápita. per cápita va a ser negativo otra vez. O sea, prácticamente de 2018, ese famoso 2018, a la fecha que tanto le gusta citar a la presidenta. Bueno, que ve el PIB per cápita. El crecimiento prácticamente es 0 en 7 años del PIB per cápita. Ella defiende, y López Obrador defendía, que sí había mejorado la distribución del ingreso, cosa que es correcta, que había bajado la pobreza, cosa que es correcta, y que eso justificaba el modelo. Bueno, si ella lo quiere justificar así, bien, pero que no hable de crecimiento económico. A ver, ¿ha bajado la pobreza? ¿Por qué? Porque nos dicen, es que ha bajado la pobreza por el aumento al salario mínimo. ¿Es cierto eso? Es tanto salario mínimo, no, se da mayor importancia a las pensiones, a la pensión universal. O sea, las dádivas del gobierno, el dinero que el dinero para las personas mayores, para las mujeres, etcétera. Sí, que ahora se sigue extendiendo y que nos ha llevado a un déficit fiscal no visto desde 1989 y que no logran bajar. O sea, hay un severo problema fiscal ahora en el gobierno federal debido a esto y a las obras como los trenes y la refinería. Entonces, bueno, es una forma de elegir política pública, ¿de acuerdo? Suena muy bien lo de las pensiones, pero el problema es ese. Entonces sí, esa ayuda para gente. Y qué bueno que llegó esa ayuda. Lo malo, pues es que ¿de dónde están sacando el dinero? Pues de un déficit y de endeudamiento. Dicen que no ha aumentado la deuda, que en términos porcentuales del PIB no ha aumentado la deuda. ¿Qué opinas? En parte no ha aumentado. No, aquí hay un truco contable de lo más peculiar. Digo, como el peso se ha fortalecido habitualmente contra el dólar en estos años, entonces el PIB expresado en dólares se ha inflado. Y entonces el deuda PIB, como mucho de la deuda, lo hacen en dólares, pues. Sí. Y entonces ahí se ahorran unos puntitos en esa conversión. No, sí se ha aumentado, y esto hay que decirlo. Sabemos que la deuda pública de hoy o del 2026 va a ser de más de 20 billones de pesos.
y que en 2018 era de 10 billones. Sí. Para mí significa eso que se duplicó, ¿no? Sí. Por lo menos en pesos nominales. Sí, sí, por más que dices, le quitamos la inflación, encantados se la quitamos. En términos reales, ponle que sea 50%, 70%. No, por supuesto que ha aumentado. Reitero, lo que se ha inflado en términos de dólares es el PIB, ayuda en eso. Pero... Hablando de eso, ¿por qué está tan fuerte el peso? ¿Cuáles son las razones? ¿Son las remesas? Algo es las remesas, pero sobre todo es el diferencial de la tasa de interés que tenemos. Que tenemos tasas de interés muy altas. Muy atractivas. Entonces, ahorrar en pesos con esas tasas y con un tipo de cambio que habitualmente está estable o incluso se fortalece, bueno, eso para cualquier inversionista es excelente. Y entonces entra mucho dinero. Hace poco le preguntaban a la presidenta sobre el crecimiento y decía que las cosas iban muy bien y que los problemas que había eran culpa de Estados Unidos. Sin embargo, si yo veo las exportaciones, si no mal recuerdo, hasta octubre crecieron en el año, en los 9 o 10 primeros meses del año, no me recuerdo la fecha exacta, crecieron 14% en términos de dólares. Eso no parece un mal desempeño. Mira, la presidenta es especialista en culpar a otros. Yo espero que un día se responsabilice. De la misma manera en que se da crédito por cuestiones positivas, pues que acepte sus acciones y sus consecuencias. Cosas como la elección de la Suprema Corte, el famoso plan C de López Obrador que ya ha implementado al completo, han destruido el ambiente de inversión y por lo tanto han reducido el crecimiento. Ahora, dice la presidenta que la inversión extranjera directa está en máximos niveles. Dijo, si no mal recuerdo, 45 mil millones de dólares este año. Está en máximos niveles. La más reciente, sí, en términos nominales. En términos reales, no. La de 2013 es todavía más elevada. Bueno, sí, pero... sí, pero es que hay que... Sigue siendo alto, ¿no? A ver, pero la inversión extranjera es relativamente pequeña, ¿no? ¿Qué pasa con la inversión la completa? Inversión, la inversión fija bruta. Por eso reitero que la presidenta es selectiva con sus estadísticas. Con la inversión privada ha caído 4.5% al último trimestre, el último dato de INEGI. Y la pública, responsabilidad de la presidenta, ha caído 19.5%. Entonces, bueno, si quiere buscar una responsable de esto, creo que tiene que verse en el espejo y a su gobierno. Realmente es un problema grave que ha reducido dramáticamente el crecimiento, pero puedes culpar a Estados Unidos, a Trump, al PRIAN. Siempre, ya sabemos que no están lejos en la lista de culpables. ¿Cómo ves las perspectivas del año que viene para México? Tenemos una proyección de Hacienda, no sé si la recuerdes, pero hay una proyección de Hacienda. ¿Vamos a cumplir las metas de Hacienda? Ojalá, porque Hacienda está muy optimista. ¿Cuánto está pronosticando? Estaba entre 2 y 3. Entre 2 y 3, sería 2,5 en promedio, ¿no? El punto medio creo que lo fijaron curiosamente en 2.3, que no es el medio, pero creo que pusieron 2.3%. El pronóstico actual de muchos analistas privados es de 1.3. Entonces ya es una diferencia muy, muy significativa. No creo que se logre lo de Hacienda. Creo que de hecho va a ser peor por todo el ambiente negativo y aparte viene la negociación del TEMEC. Vienen varios factores pues, de incertidumbre adicionales que no creo que ayuden. Ahora, dice Hacienda que sin subir impuestos está logrando recaudar más. ¿Cómo estás viendo eso? Lo de no subir impuestos es de las más grandes mentiras que puede existir. Están exprimiendo a toda costa el sector privado, cambiando reglamentos, no leyes, pero sí reglamentos. Por ejemplo, lo del IVA de las aseguradoras, que nos va a pegar el año que entra. Y estoy dando uno de muchos ejemplos. Lo que está ocurriendo con Samsung. Y por no citar otros ejemplos más locales. Sí, que fundamentalmente les dieron unas reglas para hacer la reimportación o la exportación temporal y ahora no reconocen las mismas reglas que les dio la Secretaría de Economía. Y como ya no se puede confiar que los jueces vean con objetividad estos asuntos, Hacienda sabe que tiene todas las de ganar. Entonces, esto de que no están aumentando impuestos, bueno, están cambiando las reglas para recaudar más impuestos. No, es una falsedad. En aranceles están subiendo 140 aranceles de productos con países que no tenemos tratado de libre comercio. Y que va a impactar mucho a las cadenas productivas, sobre todo lo que viene de China. La cuestión automotriz va a ser grave. Eso es un aumento de impuestos, dicho sea de paso, al comercio exterior. Entonces, yo no entiendo por qué no hacer una reforma fiscal. No, tienen una supermayoría en el Congreso.
sería mucho más sano. ¿Será porque los gobiernos que han subido impuestos en el pasado perdieron las siguientes elecciones? Sí, pero ahora no van a perder las elecciones porque ya controlan el INE y el TRIFE, por desgracia. No. Pero sí, digo, es un elemento ciertamente a considerar. Sergio Negrete, economista, gracias por esta conversación. No, gracias a ti. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.